Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hoy lo que os voy a enseñar es mi visita al Apple Store de Passeig de Gràcia. El Apple Store de Paseo de Gracia es la Apple Store enorme de 2 pisos. Antiguamente tenía 3 pisos, ahora el piso de abajo está cerrado, pero es una Apple Store muy bonita en un edificio realmente precioso, como casi todos los que tiene Apple, que lo suele hacer en edificios como muy emblemáticos, muy céntricos. Ya sabéis que por esto no será Apple, le da igual. Y dicho esto, es una de las 2 Apple Store que hay en Barcelona. La primera Apple Store que se abrió en Barcelona, y no solo en Barcelona sino en España, es la Apple Store de La Maquinista, que es un centro comercial. Y luego, un tiempo más adelante, abrieron la Apple Store de Plaça Catalunya o Paseo de Gracia, ¿no? Porque está ahí justo en la esquina, depende cómo quieras llamarla. Y es la que os voy a enseñar, que visité y que, bueno, como siempre es una experiencia única visitar y ver una Apple Store. Así que, como siempre, ya sabéis, me llamo Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Vais a ver dónde estoy, y estoy nada más y nada menos que... ¡Tachán! Vamos a mirar algunas cositas, os enseño la tienda como es por dentro y bueno, poquita cosa más. Vamos para allá. Una de las primeras cosas, sin duda, cuando entras en un Apple Store siempre es esa sensación de amplitud, ¿no? Sobre todo fui a una hora, ¿no?, que tampoco había mucha gente, era al mediodía, y sin duda es una hora que se agradece, ¿no? Como veis, la sensación de amplitud es absolutamente enorme. Aparte está muy bonita puesta. Desde que decidieron quitar algunas de las mesas en las Apple Store, pusieron esos árboles que hay puestos allí dentro de una tienda, y no solo eso, si encima pusieron los bancos que están allí a la hora de dar formaciones y otras cosas que realmente le dan como un toque como muy casero, como muy de estar en casa. Tuve oportunidad también de ver las nuevas fundas y el nuevo pequeño keyboard para el Apple 10, y esas nuevas fundas de colores, como esa funda color lila, esa funda color amarilla, en complementación a los iPads de 10ª generación. Realmente son muy bonitas. Aquí, bueno, como me veis, obviamente probando los AirPods Max, que he de decir que realmente es un producto al cual le tengo muchas ganas. Sin duda el color verde es mi favorito, me parecen absolutamente preciosos, y la verdad que los AirPods Max es un producto el cual me tiene enamoradísima y tengo muchas ganas de tener, ¿no? Está sin duda en mi lista de gadgets favoritos y gadgets para o el 2023 o 2024, no sé ya cuál habrá en 2024, pero sí que en cuanto pudiera permitirme ese gasto, porque realmente es un gasto muy excesivo para unos auriculares, sí que los tendría sin duda. Otra de las cosas que me sorprendió sin duda es poder ver esa pantalla Pro Retina XDR increíble, y como no, el Mac Pro, que sigue estando allí con sus agujeros típicos desde hace años. Hasta el Apple Store estoy mirando teclados mecánicos, pero no os lo digáis a nadie, ¿vale? Otra de las cosas que estaba precioso, la verdad, puesto con esa madera de fondo, eran los HomePod Mini, todos esos colorines, todos a la vez brillando con esas luces de Siri, y realmente son preciosos. Es que es para tener uno de cada color en cada estancia de tu casa, en cada habitación y en cada rincón. Otra de las cosas que hice encantada fue mirar fundas para el iPhone. Es curioso porque Apple, ¿os acordáis del anuncio de no te preocupes, no necesitas fundas si se rompe, ¿no? Pero al final a Apple lo que le encanta es poder vender fundas. Sí que me esperaba encontrar unas fundas más, ¿no? Pero el panel, como estaban
puestas estaban absolutamente también preciosos, podías coger cualquier funda y probarla. De hecho, yo probé la mía en amarillo a conjunto con esa correa que, bueno, llevaba puesta en ese momento en el reloj, y la verdad que quedaba súper bien puesta y encajada esa funda de color amarillito. Como no, los iPhone era una gran distracción, digamos, en las mesas, ¿no? Toda la gama de iPhones 14, y por fin pude ver el color lila, el famoso color lila que me parece horrible personalmente, por supuesto, pero es un color que, bueno, cuando lo vi en sí es muy oscuro, es un lila muy oscuro, la verdad, con lo cual al final tampoco acaba de ser tan feo. Sin duda mi favorito siempre es el gris espacial, por eso. Bueno, gente, y ahora vamos a ver lo que siempre he querido ver, ya lo sabéis, y no es nada que otra cosa que el Apple Watch Ultra. Wow, es la primera vez que lo veo y es espectacular. Sobre el Apple Watch Ultra, es que me lo hubiera llevado, me hubiera ido corriendo. No, es broma, pero sí me lo hubiera llevado pudiéndolo pagar. Me sorprendió muchísimo cuando lo he tenido en las manos, de ponerlo en mi muñeca y decir, no veo esa tan gran diferencia, esa tan grande. A ver, yo siempre les digo lo mismo, tampoco, no tengo una muñeca especialmente como súper pequeña ni nada por el estilo. De hecho, aquí llevo el de 45 milímetros y bueno, ya lo veis, realmente, por cierto, la correa Pride, dando siempre soporte al colectivo, por supuesto, y como os digo, realmente tampoco me lo noto grande. Yo creo que es algo a lo que te acostumbras mucho. Yo en mi caso, por ejemplo, siempre he utilizado relojes grandes, y cuando lo vi el Apple Watch Ultra, cuando lo he visto, o sea, me ha sorprendido mucho porque ha sido como wow, o sea, es precioso, los acabados, todo, realmente es bonito. Al final no deja de ser un Apple Watch con algunas cosas de más, sí, y tiene un precio muy elevado, por supuesto, pero me sorprendió muchísimo el tamaño, porque me esperaba algo como si llevara un iPhone aquí pegado, y para nada, realmente la experiencia, el tocarlo, el acabado, todo es increíble. Y otra cosa también es increíble es el peso, se nota ese peso extra, ese peso que tiene este reloj, sin duda. Y bueno, aquí me podéis ver que estaba mirando al detalle todas las características de las correas, ¿no? Viendo las correas originales, sin duda, y aquí por supuesto me podéis ver comparando con la correa amarilla. Obviamente no tiene absolutamente nada que ver, la que yo llevaba es la del AliExpress, y se nota mucho sobre todo en el peso, ¿no? Estuve probando, estuve estirando la correa un poco, y sin duda la correa amarilla, bueno, en este caso porque probé la amarilla, pero es las diferentes, ¿no? Sin duda, obviamente es lo que comentaba el otro día, si vas a llevar una correa porque te gusta este estilo para vestir y simplemente, o para el día a día, pues bien, pero obviamente si te vas a hacer un buceo o cualquier cosa, esa era una correa muy resistente y que tenía un peso que se notaba. Me sorprendió muchísimo sobre todo el peso de la correa en sí, el peso que tenía la correa solo, ¿no? Es algo que me sorprendió mucho y lo estuve mirando bien al detalle, y sin duda son absolutamente preciosas. La verdad que para según qué situaciones, como comento, vale la pena, por supuesto, pagar ese precio por una correa, porque al final es mucho dinero, pero es lo que te digo, si te vas a bucear y te rozas con una roca, seguramente esta correa se te va a partir en dos, con lo cual vas a perder tu Apple Watch Ultra, que vale mucho más, y en cambio la otra correa seguramente simplemente va a ser un rasguño lo que se va a llevar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado de corazón. Como siempre, dar las gracias a los miembros del canal, que por supuesto, si quieres ser miembro del canal y quieres que tu nombre salga por aquí,
Por supuesto, puedes darle aquí abajo a unirte y ser miembro, ya sea invitándome un café al mes o con iPod Classic, que por supuesto tu nombre saldrá aquí, y en todos los directos que, como sabéis, cada sábado estamos en directos y, ojo, nos lo pasamos muy bien. Dicho esto, próximamente, ya lo sabéis, voy a sacar un podcast, seguramente ya esta semana, que solo será exclusivo para los miembros, ya sea de iPod Classic o de iPod. Al final es algo que todos os merecéis poder escuchar. Dicho esto, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis visto con vuestros propios ojos otra Apple Store, ¿no? Que siempre son una experiencia, sin duda, la Apple Store, y sobre todo años atrás, ¿no? Que eran muy diferentes que ahora. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y ya sabéis, como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Chao.